Hola amigos y amigas, vamos a iniciar con este cuento ¿Quién se ha llevado mi queso? Autor Spencer Johnson. Capítulo 1. Érase una vez un país muy lejano en el que vivían 4 personajes. Todos corrían por un laberinto en busca del queso con que se alimentaban y que les hacía felices. 2 de ellos eran ratones y se llamaban Oliendo y Corriendo, Oli y Corri para sus amigos. Los otros 2 eran personitas, seres de tamaño de los ratones, pero que tenían un aspecto y una manera de actuar muy parecido a los de los humanos actuales. Sus nombres eran Kif y Kof. Debido a su pequeño tamaño resultaba difícil ver qué estaban haciendo, pero si mirabas de cerca descubrías cosas asombrosas. Tanto los ratones como las personitas se pasaban el día en el laberinto buscando su queso favorito. Oli y Corri, los ratones, aunque solo poseían cerebro de roedores, tenían muy bien sus instintos y buscaban el queso seco y curado que tanto les gustan a los animalitos. Kif y Kof, las personitas, utilizaban un cerebro repleto de creencias para buscar un tipo muy distinto de queso, con mayúscula, que ellos creían que les harían ser felices y triunfar. Por distintos que fueran los ratones y las personitas, tenían algo en común. Todas las mañanas se ponían su chandal y sus zapatillas deportivas, salían de su casita y se precipitaban corriendo hacia el laberinto en busca de su queso favorito. El laberinto era un dédalo de pasillos y salas, y algunas de ellas contenían deliciosos quesos, pero también había rincones oscuros y callejones sin salida que no llevaban a ningún sitio. Era un lugar en el que resultaba muy fácil perderse. Sin embargo, para los que daban con el camino, el laberinto albergaba secretos que les permitían disfrutar de una vida mejor. Para buscar queso, Oli y Corri, los ratones, utilizaban el sencillo pero ineficaz método del tanteo. Recorrían un pasillo y si estaba vacío daban media vuelta y recorrían el siguiente. Oli olfateaba el aire con su gran hocico a fin de averiguar en qué dirección había que ir para encontrar queso, y Corri que abalanzaba hacia allí. Como imaginaréis, se perdían, daban muchas vueltas inútiles y a menudo chocaban contra las paredes. Sin embargo, Kif y Kof, las 2 personitas, utilizaban un método distinto que se basaba en su capacidad de pensar y aprender de las experiencias pasadas, aunque a veces sus creencias y emociones los confundían. Con el tiempo, siguiendo cada uno su propio método, todos encontraron lo que habían estado buscando. Un día, al final de uno de los pasillos de la central, que será Q, dieron con el tipo de queso que querían. A partir de entonces, los ratones y las personitas se ponían todas las mañanas sus prendas deportivas y se dirigían a la central que será Q. Al poco, aquello se había convertido en una costumbre para todos. Oli y Corri se despertaban temprano todas las mañanas, como siempre, y corrían por el laberinto siguiendo la misma ruta. Cuando llegaban a su destino, los ratones se quitaban las zapatillas y se las colgaban en el cuello para tenerlas a mano en el momento en el que volvieran a necesitarlas. Luego se dedicaban a disfrutar del queso. Al principio, Kif y Kof también iban corriendo todos los días hasta la central que será Q para poder paladear los nuevos y sabrosos bocados que los aguardaban. Pero al cabo de un tiempo, las personitas fueron cambiando de costumbres. Kif y Kof se despertaban cada día más tarde, se vestían más despacio e iban caminando hacia la central que será Q. Al fin y al cabo, sabían dónde estaba el queso y cómo llegar hasta él. No tenían ni idea de la procedencia del queso ni sabían quién lo ponía allí, simplemente suponían que estaría en ese lugar. Todas las mañanas, cuando llegaban a la que será central Q, Kif y Kof se ponían cómodos, como si estuvieran en casa, colgaban sus chandals, guardaban las zapatillas y se ponían las pantuflas. Como ya habían encontrado el queso, cada vez se sentían más a gusto. «Esto es una maravilla», dijo Kif. «Aquí tenemos queso suficiente para toda la vida». Las personitas se sentían felices y contentas, pensando que estaban a salvo para siempre.
No tardaron mucho en considerar suyo el queso que habían encontrado en la central Queseracú, y había tal cantidad almacenada que allí poco después trasladaron su casa cerca de la central y construyeron una vida social alrededor de ella. Para sentirse más a gusto, Kif y Kof decoraron las paredes con frases e incluso pintaron trozos de queso que lo hacían sonreír. Una de las frases decía: tener queso hace feliz. En ocasiones, Kif y Kof llevaban a sus amigos a ver los trozos de queso que se apilaban en la central Queseracú. Unas veces los compartían con ellos y otras no. Nos merecemos este queso, dijo Kif. Realmente tuvimos que trabajar muy duro y durante mucho tiempo para conseguirlo. Tras estas palabras, cogió un trozo y se la comió. Después Kif se quedó dormido, como solía ocurrirle. Todas las noches las personitas volvían a casa cargadas de queso y todas las mañanas regresaban confiadas a por más al queso central. Todo siguió igual durante algún tiempo, pero al cabo de algunos meses la confianza de Kif y Kof se convirtió en arrogancia. Se sentían tan a gusto que ni siquiera advertían lo que estaba ocurriendo. El tiempo pasaba y Oli y Corry seguían haciendo lo mismo todos los días. Por la mañana llegaban temprano a la central Queseracú y husmeaban, escarbaban e inspeccionaban la zona para ver si habían habido cambios con respecto al día anterior. Luego se sentaban y se ponían a mordisquear queso. Una mañana llegaron a la central Queseracú y descubrieron que no había queso. No les sorprendió, como habían notado que las reservas de queso habían ido disminuyendo poco a poco. Oli y Corry estaban preparados para lo inevitable e instintivamente enseguida supieron lo que tenían que hacer. Se miraron uno al otro, cogieron las zapatillas deportivas que llevaban atadas al cuello, se las calzaron y se las anudaron. Los ratones no se perdían en análisis profundos de las cosas y tampoco tenían que cargar con complicados sistemas de creencias. Para los ratones, tanto el problema como la solución eran simples. La situación de la central Queseracú había cambiado. Por lo tanto, Oli y Corry decidieron cambiar. Ambos asomaron la cabeza por el laberinto. Entonces Oli alzó el hocico, husmeó y asintió con la cabeza. Tras lo cual Corry se lanzó a correr por el laberinto y Oli lo siguió lo más deprisa que pudo. Ya se habían puesto en marcha en busca del queso nuevo. Eso es todo por el día de hoy. Acompáñanos en esta historia en el siguiente capítulo. Hasta luego.